Bueno, analicemos otro ejemplo. Supongamos esta función f de xy igual a x cuadrado por y dividido en x cuadrado más y cuadrado. El dominio es similar al ejemplo anterior porque justamente la condición es la misma, que este denominador sea diferente de 0 y eso sucede solamente, o sucede, mejor dicho, para todos los elementos de R2 diferentes del 0, 0. Entonces en este ejemplo vamos a ir un poquito más rápido y vamos a calcular justamente el límite cuando vamos a aproximarnos por esta curva y igual a x. Acá ya reemplacé el valor de y por esa expresión, simplificamos y operamos y fíjense la diferencia, que en este caso el numerador me queda con una potencia mayor en x, por lo tanto este límite vale 0. ¿Está bien? Esta expresión depende de x, entonces cuando x tiende a 0, esta expresión tiende a 0. ¿Qué pasa si nos aproximamos por la otra curva, y igual a 2x? Bueno, sucede algo similar. Nuevamente el numerador nos aparece dependiendo de esa variable x, y cuando reemplazamos en esta expresión el x por 0, obtenemos que este límite existe y vale 0. Entonces la pregunta es, ¿ya puedo decir que ese límite existe? No, todavía no. Tenemos que aproximarnos por otras curvas, ¿sí? Por ejemplo, podemos considerar y igual a x cuadrado, por ejemplo. Entonces quisiera calcular el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función. Entonces nuevamente reemplazamos en mi función el y por x cuadrado en esta oportunidad. Entonces el numerador me queda x cuadrado por x cuadrado dividido en x cuadrado más x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Si operamos, nos queda el numerador x a la cuarta, ¿sí? Porque se suman los exponentes, y en el denominador, ¿qué me quedaría? Me queda x cuadrado más x a la cuarta. Entonces, para poder simplificar, acá vamos a tener que sacar factor común, x cuadrado en el denominador. El numerador me queda igual, sacamos factor común x cuadrado del denominador, entonces este primer sumando me queda igual a 1, y x cuadrado dividido, x a la cuarta dividido en x cuadrado me queda x cuadrado. Ahora sí podemos simplificar, esta potencia en el numerador me va a quedar 2, y entonces tenemos el límite de x que tiende a 0 de x cuadrado dividido en 1 más x cuadrado. Fíjense que en este caso tanto el numerador como el denominador dependen de esa variable x. Sin embargo, se puede resolver este límite evaluando directamente. Si yo reemplazo el x por 0, me va a quedar 0 en el numerador y en el denominador me queda 1 más 0. ¿Está bien? Entonces, esa expresión sí existe, ¿sí? Es 0 sobre 1 que existe y vale 0. ¿Está bien? Por lo tanto, el límite de esta función, cuando estoy considerando estos valores de x y, es decir, estoy reemplazando el y por x cuadrado, también existe. ¿Es suficiente con el cálculo de la función evaluada en estos caminos particulares decir que el límite doble existe? No, no es suficiente, ¿sí? Acá estamos probando, estamos acercándonos al 0, 0 por ciertas curvas muy particulares. Entonces, para poder probar que este límite existe, ¿sí? Tenemos que hacer algo más. Tenemos que recurrir a la función, a la definición del límite, ¿sí? Y entonces lo que queremos analizar es el valor, la diferencia entre los valores de la función f de xy menos nuestro candidato al límite L. ¿Cuál va a ser nuestro candidato al límite? Bueno, y los valores que hemos obtenido acá, ¿cierto? Como es un único valor que hemos obtenido en todos los casos, nosotros intuimos que ese límite puede existir y puede ser que sea 0.
¿Está bien? Entonces lo que vamos a plantear es el valor absoluto de f de xy menos ese candidato al límite, en este caso 0, y vamos a tratar de acotar esta expresión entre dos funciones cuyo límite exista. Fíjense que como estamos tomando valor absoluto de una cantidad, esta expresión es siempre mayor que 0. Entonces ya tenemos una cota inferior. Lo que vamos a necesitar es acotar esta expresión por alguna otra función h de xy donde sea evidente el valor del límite. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea evidente? Bueno, lo vamos a entender un poquito mejor trabajando esta expresión. Entonces reemplacemos f de xy por lo que vale en este caso particular, ¿sí? Entonces calculemos valor absoluto de x cuadrado menos por y dividido en x cuadrado más y cuadrado, y a eso le quiero restar 0. Bueno, restar 0 no hace nada, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que valor absoluto de x cuadrado por y dividido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Y acá lo que vamos a hacer es recordar algunas propiedades del valor absoluto. Es distributivo respecto del cociente de expresiones, entonces me queda valor absoluto del numerador dividido en valor absoluto del denominador. Como el denominador es una expresión positiva, entonces puedo sacar directamente las barras de valor absoluto. Y en el numerador, fíjense que la única cantidad cuyo signo no conozco o que podría llegar a ser negativa es el y, entonces el numerador lo puedo expresar como x cuadrado por valor absoluto de y. ¿Está bien? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a tratar de encontrar esta, voy a copiar de nuevo esta expresión, vamos a tratar de encontrar una expresión mayor, ¿sí? Queremos acotar esta expresión por algo que, digamos, alguna expresión, alguna formulita que sea mi función h de xy, cuyo límite quiero o puedo calcular de manera evidente. Entonces, ¿qué es lo que me da problemas acá y que no me permite calcular de manera evidente ese límite? Es este denominador, ¿sí? Que si yo reemplazo el x y el y por 0, se me anula. Entonces vamos a tratar de buscar una expresión o reemplazar el numerador por alguna expresión que me permita cancelar el denominador. Entonces acá entran en juego unas acotaciones útiles que les vamos a llamar, que son esta listita, se las voy a dejar colgada en el LED, y que hay que tener presente, ¿cierto? Repasemos algunas de estas expresiones, por ejemplo la primera. ¿Por qué voy a decir que x cuadrado es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado? Porque justamente como el y está elevado al cuadrado, esta expresión es mayor que 0. Entonces, esta suma de estas dos cantidades es más grande que el término de la izquierda. ¿Está bien? Entonces, esta desigualdad se cumple cualquiera sea el xy en R2. Y de la misma manera para el resto de las acotaciones. ¿Está bien? Por eso, en estos casos donde tenemos el exponente n, por ejemplo, y esta constante a arbitrarias, tenemos que poner algunas condiciones, ¿cierto? O sea, esta constante a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y el exponente acá tiene que ser par. Obviamente todas estas expresiones son válidas si reemplazo acá el x por y el lado, digamos, de la derecha de la desigualdad se permanece igual. ¿Está bien? En nuestro ejemplo, fíjense que podemos usar esta primera acotación. Entonces, este factor del numerador lo vamos a reemplazar por x cuadrado más y cuadrado. Todo el resto queda igual. ¿Qué logré con eso? Logré que me aparece un factor en el numerador que es idéntico al denominador. Entonces puedo simplificar ambas expresiones.
recordemos que estamos considerando xy en el dominio de la función, ¿sí? Que era todo R2 menos el 0, 0, ¿está bien? O sea que no puede suceder que tanto x como y valgan simultáneamente 0, que sería el caso donde no podría simplificar, ¿está bien? Entonces, fíjense que acá lo que nos está quedando es la expresión valor absoluto de y. Es decir, hemos encontrado la función h que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque logré acotar mi función, ¿sí?, entre la función 0 y la función h de xy igual a valor absoluto de y. Con la ventaja de que calcular el límite para xy tendiendo a 0 de esta función h sería calcular el límite de xy que tiende a 0, 0 de valor absoluto de y. Esta función no tiene ningún problema de indeterminación, entonces este límite existe y se obtiene reemplazando o evaluando la función en el 0, 0, es decir, este límite existe y vale 0. Entonces tengo esta diferencia, este valor absoluto de f de xy menos 0, acotado entre dos funciones que tienden a 0. Esta por ser la función constante igual a 0 y esta h, como vimos acá, cuyo límite existe y vale 0. Por lo tanto, puedo concluir que el límite de xy que tiende a 0, 0 de esta diferencia valor absoluto de f de xy menos l existe y vale 0. ¿Está bien? Pero si el límite de esta diferencia existe, es porque el límite de esta función es exactamente este valor L. ¿Está bien? Por lo tanto, el límite de xy que tiende a 0, 0 de f de xy existe y vale 0 en este caso particular. ¿Está bien?